Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, estamos acá en Partida Doble. No está nuestro conductor Norberto Lema, que entendemos se encuentra en la bonita localidad de Cachi. Perdimos conducción. Provincia de Salta, perdimos conducción. Debe andar manejando, no sé, estará haciendo la Cuesta del Obispo en algún Porsche que le gusta probar. Puede ser. ¿No? En alguna 4x4, a ver. Escuchando Phil Collins a ver si puede bajar la Cuesta del Obispo a 70 kilómetros por hora, por ejemplo. Bueno, tenemos un invitado, un viejo amigo que va a hablar de un par de temas muy interesantes que no hemos tocado mucho en realidad en este programa. Temas muy importantes que y no los tocamos porque no tenemos mucha gente que lo toque, salvo nuestro amigo que vino hoy y así lo va a tocar, seguramente. Y bueno, vamos a arrancar con un tema alusivo de algún cierto modo, ¿no? Al invitado. Modo, sí, total modo. Un tema escrito por Papo para nuestro invitado. A ver. El gato de la calle oscura o negra. Escuchamos Papos Blues, volumen 4. Volumen 4, tema alusivo al apellido de nuestro invitado, aunque no sé por qué lo de calle oscura, ¿no? Digamos, ¿a qué hacemos alusión con eso? Le podemos preguntar. Bueno, ¿lo querés presentar, Oscar? Sí, está con nosotros Francisco Gato, un gran amigo, y como quisimos introducir antes, Francisco tiene la extraña cualidad de ser experto en un tema que es muy central en las políticas públicas argentinas, pero muy poco estudiado, ¿no? Que son las economías regionales. Y en los últimos tiempos también se dedicó a armar universidades, así que vamos a hablar de las dos cuestiones, pero me parece que lo más razonable es empezar por lo primero, ¿eh? Entonces, bienvenido, Francisco. Bueno, muchas gracias, Andrés, Oscar. Bueno, y como te decía, no es un tema del cual se hable mucho. En todo caso se habla mucho, pero con muy poco fundamento, ¿no es cierto? Y vos has estudiado esto bastante. Entonces, lo primero, como pregunta, como para salir al ruedo, ¿no? ¿Cómo está la discusión territorial hoy en Argentina? ¿Y cómo ves la distancia entre nuestra discusión y lo que se discute en países donde se trabaja más el tema, ¿no? Bueno, sí, la discusión regional perdió de alguna forma momento, digamos, era más intensa hace 30 años o cosas por el estilo, 40. Ajá. Y ahora está más vista como una discusión fiscal financiera entre provincias. Más fiscal. ¿Y eso por qué? Y porque en realidad las provincias necesitaron recurrir muchas veces al Estado Nacional y gran parte de su problema, su déficit, etcétera, se financiaba en la relación con el Estado-Nación. Y entonces muchos otros aspectos de la cuestión regional, incluidas las migraciones, por ejemplo, claro, no forman parte de la agenda actual. Pero cuando vos hablas hace 30 años, era el momento en el cual, incluso desde lo fiscal financiero, las leyes de coparticipación, se empezaba a mirar la sostenibilidad de los regímenes de coparticipación en función de las posibilidades de que las regiones menos desarrolladas puedan equipararse a las más ricas, ¿no? Sí, en realidad implícitamente sí, siempre hubo una política de, digamos, de disminuir o intentar disminuir las desigualdades regionales, sí, que uno debería llamar desigualdades provinciales, porque en realidad sí, claro, la idea de región se abandonó hace muchísimo más tiempo. O hay regiones que en realidad hoy no son regiones. uh-huh. Entonces
bueno, esa discusión pasó a ser más una discusión provincia-nación, Sí. y una discusión más política, en el sentido de que cada uno de los gobiernos provinciales trataron de negociar distintas cosas con el gobierno nación y saldar algunos de los problemas que tenían. Las provincias recibieron, si nos acordamos bien, en los años de Menem y Cavallo, digamos, todo un montón de actividades para trabajar y para llevar adelante, que quedaban bajo la responsabilidad de la provincia. Básicamente gasto social, ¿no? Sí, salud, parte de la educación, y bueno, ahí cada provincia resolvió cuestiones de acuerdo a su presupuesto, a su negociación laboral, etc. Ahí. Ahora, siendo esto, a mí me parece que coincido con vos. Oscar, obviamente, conoce mucho el tema fiscal, gasto social, etcétera, y yo siempre trabajé más en temas de desarrollo productivo, aunque nunca trabajé temas regionales o raramente. Pero cuando yo empecé a trabajar en estos temas, en los años 80, como vos decís, había toda una literatura en CEPAL, en el SEUR, en fin, había distintos lugares en donde se trabajaba el tema productivo a nivel regional, y eso perdió efectivamente momento, o quedó reducido a estudios mucho más micro, si se quiere, ¿no? Digamos, claro, el clúster de no sé qué en Rafaela. Bueno, está fenómeno, ¿no? Pero la provincia perdió centralidad. Quizás hay mucho estudio local de clústers o de sectores, pero... Sí, ganó un poco... había una discusión más grande en Europa, sí, sobre claro, Estado-nación, Estado-región, Estado-local, digamos. Y toda la política de la Unión Europea en un determinado momento trabajó mucho con microregiones. De hecho había, no sé, 300, que es un número gigantesco. Bueno, esa corriente llegó acá, entonces se discutió más caso Bariloche, Rafaela, Mar del Plata, Bahía claro, Blanca, sí, sí, y como si esa ciudad de alguna forma trabajara con su hinterland, como se decía, y bueno, y eso se terminó desapareciendo, digamos. De hecho, hay muy pocos estudios regionales y además hay muy poca información estadística, que uno... ¿Cuánto hace que no hay productos brutos, claro, eso, geográficos, territoriales? Bueno, un trabajo que Oscar conoce, pues lo vio porque fue parte de una tesis de maestría que intentamos hacer hace unos años con unos colegas. Y no sabes cuál es el PBI provincial, claro, y querés hacer indicadores provinciales, hay muy poco realmente, es tremendo. A nivel productivo, en las exportaciones tampoco es claro esa data qué significa, en fin. Bueno, claro, se actualizó hace poco una desagregación del Producto Bruto Interno por provincias para el año 2004, ¿no es cierto? Y es claro, un dato puntual sobre el cual... Pero estamos en el 2018, pasaron muchas cosas en el pasaron medio, unas cuantas cosas, y sí, ese dato sigue siendo el único existente. También es cierto, Francisco, que cuando y ahí recurro a un trabajo tuyo, cuando vos mirás el largo plazo, la estructura por provincias del producto cambia muy poco, ¿no? Sí, yo creo que han pasado más cosas de las que se supone. Ajá. Pese a que en muchas provincias la estructura productiva es bastante similar a la que había hace, no sé, 3-4 décadas. Sí. Y rápidamente uno lo asocia, o sea, que hay en Misiones. En Misiones hay té, hay yerba, madera. Sí. Pero eso es una asociación un poco superficial, porque abajo de esa estructura más histórica hay cuestiones nuevas, y en algunas provincias muchas más y en otras menos, pero hay cosas, hay cambios en la forma de producir las mismas cosas, y además hay otras cosas que aparecen. En realidad, digamos, si queremos ir hacia un diagnóstico de la situación, los sectores productivos provinciales perdieron frente a los servicios, claro, públicos y privados. Ajá. Y generaron muy poco empleo en los últimos 20 años. Sí. Y eso implicó no solamente una pérdida en la importancia relativa que ese sector tenía en esa provincia o región, sí, sino que además esos sectores económicamente se achicaron.
hay excepciones, pero digamos en la mayoría de los casos. Hay pocas provincias que pueden reclamar tener un vaca muerta, hay pocas provincias que pueden reclamar tener litio, hay pocas provincias donde ha pasado algo tan importante en inversión que le cambia la cara, digamos. Sí. Incluso hay algunas donde pasó algo, como en Catamarca, pero no cambió mucho tampoco. No, bueno, esa fue una cosa más muy concentrada. La minería tiene a veces cuestiones muy concentradas y muy puntuales. ¿Y la expansión de la frontera agropecuaria hacia provincias del norte? Bueno, eso sí es un fenómeno bien importante, digamos. Que no hoy, por ejemplo, que tiene un elemento natural, porque se fue corriendo el régimen de lluvias, etcétera, y es un efecto cambio climático que en algunas provincias, entre comillas, es positivo. Sí, claro. Y entonces hay cierto tipo de agricultura en Salta, por ejemplo, ahora, digamos, hay soja en Salta, digamos, hay soja en Chaco. En Chaco, claro. Hay una producción de porotos y una serie de cosas en el norte de Santiago del Estero, pegado a Tucumán. Claro. Bueno, el sector primario, digamos, a pesar que no genera empleo, es un sector dinámico en casi todas las provincias. Nos escucha nuestro amigo Roberto Bisani, ex colega de oficina de ustedes, se muere si escucha que no genera empleo. No, a ver, vamos a corregir un poquito. No genera empleo directo, digamos, primer cuestión, y no genera empleo rural, digamos. Y contrario a eso, genera o ha generado una actividad productiva, inclusive de investigación, que es muy importante, digamos. O sea, hoy día cuestiones de genética en el campo hay mucha, a nivel de cabañas, o sea, hay muchos cabañeros, sobre todo en la cosa láctea, por ejemplo, que están trabajando, o en carnes también, y hay gente haciendo muchas cosas. Sin embargo, eso no mueve la aguja, porque la aguja está demasiado rígida, digamos, y hay muy poca inversión privada en los sectores, digamos, productivos, entre comillas, para generar un cambio que sea observable en mediano plazo. Pero de todos modos, en las provincias tampoco la industria genera mucho empleo, es solo servicios. Si vos ves el crecimiento del empleo del 1996, desde donde hay datos abiertos y más o menos confiables, del empleo formal, el empleo, hay provincias donde el empleo privado ha crecido muy poco, digamos, y crece en una magnitud que vos decís, bueno, 100 empleos más por año o 500 empleos más por año no mueven a nadie. Nada. Digamos, y solamente eso es un problema cuando baja, digamos, porque hay algún establecimiento, perdieron 500 empleos, perdieron 800, entonces eso sí se siente, pero para arriba no, y además queda muy por debajo de la cantidad de gente que ingresa al mercado de trabajo. Además hay un fenómeno que yo estuve mirando justamente en relación a servicios que decía Francisco, que es que si vos mirás, no sé si viste esos números, pero yo me tomé el trabajo de mirar la concentración de los sectores de servicios modernos como software, etcétera, está todavía más concentrado que la industria o que la economía. O sea, digamos, esos sectores han cambiado la cara de Córdoba, de Rosario, de Mendoza en algún punto, y pará de contar. Es Buenos Aires, Cava, o sea que esos sectores modernos. La potencialidad también va por ese lado. Claro, esos sectores modernos derraman poco en las provincias más tradicionales, por razones obvias, ¿no? Capital humano, en fin. Claro. ¿No? Eso es así. Solo en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, donde por ahí el INTA tiene un juego importante, y entonces hay mucho desarrollo privado a través de semillas o a través de cabañas. Bueno, ahí se expande un poco más. Pero software está súper concentrado. Digamos, en Jujuy hay unas pequeñas cosas, pero bueno, es muy bajo, e inclusive quienes proveen servicios a las empresas que están localizadas ahí tienen problemas. Entonces, Rosario es un proveedor de servicios, yo te diría, para varias provincias. Claro. En el Salor de Aros, el litio, nos comentaban, fuimos este año con colegas,
el catering lo trae de Buenos Aires. Es decir, claro, no hay, está no en el medio capacidades. está en el medio de la nada, ¿no? Y ahí no hay. Sí, y hay problemas de escala, claro. Digamos, hay problemas logísticos, difícil. Ahora, todos estos cambios son independientes de las políticas, no hay, digamos, en todo caso hubo cambios en el entorno macroeconómico, estuvo el cambio climático, hubo expansión de la frontera, pero no hay, digamos, el momento de las políticas de desarrollo territorial pasó. Sí, digamos, pasó. La política territorial fue corriéndose a una política más social territorial, Sí, claro. menos productiva. pero ¿pasó porque en el mundo están desprestigiadas o porque acá fracasamos con todos los intentos? No, en el mundo también. En Europa... Los fenómenos del País Vasco, Escocia, todo eso... Esos existen, pero en realidad la política pública de la Unión Europea ha bajado. Digamos. Los fondos que ellos disponían para las regiones Claro. ha ido variando, tuvieron sus presupuestos importantes y digamos, Europa está complicado Está también, complicado. entonces en ponerse a discutir si los catalanes se separan o no y cómo haces política que en algún momento ponga en riesgo Claro. a alguno de los estados-nación porque está subsidiando a, Claro. O sea, Europa está complicada para los europeos, pero también para nosotros en términos de tener un modelo al cual seguir, ¿no es cierto? y que nosotros seguimos por ahí durante un tiempo mucho los distritos industriales italianos, bueno, Claro, eso claro. se fue rompiendo, Sí, sí. digamos. Eso, O sea, nadie escribe más de eso, ¿no? y Yo claro, cuando- porque digamos, de hecho se resquebrajaron, fueron Ajá. una política, duraron un momento, coincidía con un cierto momento de Europa, de la producción Sí. industrial en Italia, Sí. en algunos lugares de Francia, y después eso se perdió porque empezó a haber distritos en Europa del Este, Claro. Claro. que era mucho más barato, y entonces hacemos tal cosa en Rumania o en Polonia, y entonces, qué sé yo, cambió. Prato no es más Prato. Claro. No confundamos que hablamos No. de la ciudad y no del 9 ¿Estamos de hablando River, de ¿no? fútbol o de...? Nada, estamos hablando de distrito. Estamos hablando de A ver fútbol. si pasa algo. Después, un fenómeno regional en la Argentina sí importante es el turismo, digamos, Ajá. que uno normalmente no le da mucha Y genera empleo. importancia, genera mucho empleo, genera bastante empleo, Genera divisas. digamos, genera un empleo de productividad mediana baja, pero genera ingresos a la provincia. Casi todas las provincias hoy tienen veamos, una cuenta asociada al turismo interesante, en algunas más, en otras menos. Y también complementa ingresos para algunos productores rurales en algunos casos. Por supuesto. Sí, complementa ingresos y además moviliza algunos sectores que nunca hubieran podido entrar en la estructura previa. Claro. Digamos. Entonces son sectores que están repartidos porque no existe la cuenta turismo provincial, pero están en restaurantes, están en comercio, están en transporte. Claro. Ahora, hablando de la carencia de estadísticas, yo a veces siento, quizás me equivoco, que estamos pensando, eso va más hacia lo productivo, también tiene que ver con lo fiscal, me meto donde no sé, con categorías del pasado sobre qué regiones merecen subsidios, no merecen subsidios, ¿no? Digamos, quedó eso cristalizado en los 70, me parece, ¿no? Y de repente Sí. hay regiones que en realidad tienen niveles de vida muy altos o tienen PBI per cápita muy altos y la política pública la sigue tratando como privilegiadamente y otras regiones no tienen ese tratamiento y tienen problemas serios de empleo y de, Bueno, hay y de desarrollo, ¿no? territorios que tenían tratamiento preferencial más por razones geopolíticas que... Sí, como Tierra del Fuego, que después Sí, podemos hablar, eso es ¿no? un caso, pero y el otro en es realidad nosotros hicimos un estudio con Oscar hace un tiempo que después no se continuó, porque lo que a mí me parece que sucedió en estos últimos 10 años es que aumentaron mucho las disparidades adentro de las provincias, Okay. que tienen que ver con infraestructuras, que tienen que ver con empleos, con cómo es un pueblito chico en Catamarca, qué chances tiene de qué. Y disminuyeron las entre provincias, para decirte de alguna forma, porque además hay mucha pobreza en Santa Fe, hay mucha pobreza en el Gran Buenos Aires, entonces Sí, la sí. media de Claro. la provincia de Buenos Aires, que es la media del país, chao. Dice poco.
y implícitamente hay muchas transferencias de un lado al otro. O sea, de alguna forma los de Formosa subsidian a los de Santa Cruz, o los de Jujuy subsidian a los de Rosario, digamos. Cuando en realidad parecería como absurdo que eso pasara. Hacemos una pausa y volvemos con Francisco a hablar de este tema y otros más. Vale. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Bueno, estamos aquí de vuelta en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos de invitado a Francisco Gatto, ahora enseguida volvemos a hablar con él. Y en realidad yo traje un tema que estaba vinculado, a ver si llegamos a hablar un poco sobre el tema universidades. Francisco estuvo muy involucrado en la Universidad de Tierra del Fuego, de reciente creación. Entonces yo traje un tema más pop, que no es usualmente lo que a Oscar más le gusta, ya me están mirando con mala cara. No, ya sé lo que trajiste, así que... De un grupo relativamente nuevo, que se llama Vampire Weekend, y el tema se llama Campus. Muy así bien. que lo escuchamos y volvemos. Vamos. Estamos aquí de vuelta en Partida Doble y creo que sería interesante que Francisco nos cuente un poco su visión del régimen de Tierra del Fuego, que cada tanto vuelve a ser debatido, ¿no? Y Francisco ha vivido en Ushuaia en Tierra del Fuego durante 6 años. Varios años, así que Sí. tiene una experiencia de primera mano sobre el tema. Además, cada vez que se quiere hacer mención de un régimen que debía haberse evitado, es el caso típico, ¿no es cierto? Como que pasó de moda hablar mal de Catamarca y la promoción regional. Sí, de San Luis y las Eso ya fábricas con eso ya rueditas. pasó. En realidad son Hoy regímenes muy distintos. son muy distintos, pero no digo, pero la moda de hablar mal de uno hoy es Tierra del Fuego, ¿no? Sí, bueno, Tierra del Fuego se creó por razones políticas, geopolíticas, y cuando uno lee la ley, digamos, de los 70, si uno se limita a los objetivos planteados por la ley, el tema de poblar Tierra del Fuego, la Patagonia, etcétera, aparece como primero, destacado, etcétera. Y era territorio nacional, ¿no? Era territorio nacional, y su gobernador históricamente había sido alguien de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Armada, y bueno, lo que había ahí, digamos, en los 70 era una base naval importante, una base aeronaval en Río Grande. Había habido una cárcel que todo el mundo conoce, el presidio que se puede visitar, y después había pocas cosas más y un rol importante que tuvieron los salesianos, sobre todo en Río Grande, donde crearon una escuela agrotécnica, pero digamos la población de Tierra del Fuego era mínima, y a partir de ahí, por decisiones más geopolíticas, se fue intentando movilizar algo. Y el plan y lo que hoy es la promoción tiene poco que ver con lo que fue la promoción en los años 80 o anteriores a los 80. Porque en realidad porque el mundo era distinto, digamos, y no había tanto deslocalización de actividades. Claro. La industria que hoy conocemos de televisores y qué sé yo, Argentina pasó a color
en 1978, Sí. digamos, con televisores Por el importados Mundial. por el Mundial y Sí. papá. Entonces, en realidad eso no existía, pero no existía en el mundo, digamos, la armaduría de televisores. Claro. Si uno ve las fábricas viejas de televisores blanco y negro, o de cocinas, o de heladeras, que todavía quedan alguna cosa en Tierra del Fuego para visitar, digamos, eran plantas, qué sé yo, fordistas de los años 60, Claro. y donde toda la tecnología era un gran chaperío que había que doblar de una forma u otra. Entonces, el régimen ahí tiene una cuestión vinculada con cómo se tratan las importaciones de partes y piezas, que es lo que le cambia el objetivo sectorial al régimen, porque en un determinado momento toda la industria electrónica del mundo, digamos, incluyendo Manaus, que era el gran competidor de Tierra del Fuego, o la imagen contraria, hacia el contraespejo, empezó a funcionar de otra forma. Se importaban parte de China, de Corea primero, de Japón, etcétera, por eso fue moviéndose también, y el régimen mantuvo los subsidios arancelarios que estaban implícitos ahí, más las desgravaciones de IVA, que de hecho en Tierra del Fuego no hay IVA, ahora tampoco, digamos. Con lo cual, entrar al territorio nacional ya generaba una cuestión impositiva que durante mucho tiempo, según las fábricas, era lo que financió, digamos, de alguna forma el funcionamiento de la fábrica, que a lo mejor trabajaban a cero ganancia, pero en realidad su gran rédito era de tipo subsidio fiscal, financiero. Ahora eso fue creyendo, digamos, y llegó a tener una magnitud importante, digamos. Sobre todo en Río Grande, porque, digamos, Ushuaia tiene problemas de tierras en última instancia. Si uno pasa para el otro lado no hay nada, y por lo tanto en realidad hay 2 o 3 empresas grandes, hubo empresas más importantes, pero la industria que nosotros conocemos de Tierra del Fuego, por lo menos más de la mitad, está localizada en Río Grande. Y en Río Grande no hay otra actividad. Digamos, existió hace mucho tiempo un frigorífico, en realidad hay muy poca actividad privada, ni siquiera hay una actividad turística importante, y entonces en realidad ahí de golpe Río Grande empezó a crecer, a tomar mucha migración de toda la Argentina, digamos. Durante un tiempo Tierra del Fuego defendió con un argumento de que en realidad le estaba posibilitando trabajo a gente que era desocupada en otra parte, y que por lo tanto había un costo ahí de vivienda, de educación, de pavimento, etcétera, etcétera, que alguien tenía que pagar. Ahora, es interesante por lo siguiente, digamos, por muchas cosas, pero me llama la atención lo siguiente. Al igual que muchas políticas, en especial las sociales, políticas públicas que uno debería entender como blancomóvil, como cosas que uno no puede definir de una vez para siempre a lo largo de 30, 40 años, como que en la Argentina tiene como una demora en el ayornamiento de las políticas. Y una vez que entra esa demora, ya después es muy difícil reformularla. Pasó con el sistema de pensiones, con la salud, con la educación, y este tema es más o menos lo mismo, porque vos no estás diciendo que el origen fue un origen perverso, un origen que tenía otro objetivo. Claro, en realidad, por la forma en que se genera el subsidio, que prácticamente no tiene tope, digamos, porque tiene que ver con lo que vos producís, y han aparecido topes, pero en realidad en un funcionamiento típico no deberían haber. Yo subsidio la producción de laptops, y chao. El boom de los años 2000, digamos, hace que el monto del subsidio sea muy grande, en términos relativos, digamos, ¿no? Y que ya haya una población instalada ahí, que ha construido casas, que los chicos van al colegio. Es imposible de redefinir eso. Es muy difícil. Y además el régimen es muy duro, en el sentido de que en sectores donde la tecnología cambia todo el tiempo,
Digamos, vos estás determinando qué se importa y qué no se importa y cuál es el proceso productivo. Y el proceso productivo de laptop o de celulares o de televisores cambió muchas veces. Claro. Entonces vos tenés que ir cambiándolo y hay una presión sindical importante para que, bueno, mantengamos una cantidad de empleo, esa cantidad de empleo son familias y costos logísticos, tenés que traer televisores de 3.000 kilómetros. Lo que pasa aparte está, ahí sí que el tema del futuro del trabajo tiene muchas dudas, pero es evidente que esa es un área que tarde o temprano, y más temprano seguramente va a ser robotizada y no va a haber más, no van a emplear más gente, o sea, es un régimen que tiene muy poca vida, me parece a mí, con esa característica, ¿no?, de ensamblaje. Sí, yo creo que en realidad, como vos dijiste en un momento, hay que discutir qué sectores son. En realidad lo que hay en Tierra del Fuego es una gran industria que está en las etapas final de un proceso productivo más grande, que es más que un ensamblaje, en el sentido corriente de la palabra. Se producen cosas, se producen servicios, y hay una expertise, como siempre discutía yo allá, que lo que tiene que levantar es esa forma de producción. O sea, yo puedo hacer productos que se ensamblan, pero el producto no me preocupa. Lo que yo soy es un experto en ensamblar. Digamos, entonces pueden ser televisores, pueden ser radares, o pueden ser cualquier cosa, digamos, o productos médicos, equipamiento médico, o puedo ensamblar camas. Claro. Creo que el conflicto también en una medida está en que se orientó a electrónica y celulares, donde realmente hay poca ventaja ahí, ¿no? Digamos. Claro, y además es un sector terriblemente dinámico. O sea, hace 15 años no había celulares. Y los celulares de hace 10 no tienen nada que ver con los de ahora, digamos. Y en televisores pasó lo mismo, porque vos vas cambiando. Pero en el fondo el problema es la incapacidad que tenemos de redefinir las políticas. Digamos, nosotros establecemos políticas de una vez para siempre y Sí, porque además yo creo que no es que nadie, bueno, no sé si seguramente Javier Milei se opondría, pero en la profesión no creo que la gente, el consejo sea no hay que hacer nada con Tierra del Fuego, sino qué es lo que querés hacer, ¿no? Digamos, no. Claro, no, pero podés no hay una oposición, podés hacer muchas cosas, pero digo, ¿cómo haces para reconvertir eso en? No, y además, a ver, tenés que reconvertirlo, digamos, probablemente desde el lado de los subsidios sea probablemente uno de los menos eficientes, porque en realidad lo que hace es cerrar, no reconvertir. Hay gente que tiene mucha capacidad, estoy hablando de los trabajadores, que han desarrollado un cierto expertise. Hay una población joven y además una población femenina que está muy metida ahí adentro, con lo cual sería un desperdicio de capital humano decir, bueno, nada, cerramos todo y ahora nos dedicamos a mirar Antártida. Entonces, ¿cómo vos le bajás el peso a ese sector a mediano plazo para que otros emerjan? Es un problema. Y escúchame, digo, porque no quiero que nos vayamos sin hablar un poco de esto. ¿Cómo es pensar una universidad en ese territorio? Bueno, eso fue, de la cuestión personal fue muy interesante, digamos. Claro. Y la universidad tuvo un líder muy importante. Al inicio fue Roberto Domecq. Claro. Y Domecq era un tipo muy innovador, muy inteligente, y no entonces... es la primera universidad que creaba. No es la primera. Había tenido una experiencia en Comahue, había tenido una experiencia en Sarmiento, ya totalmente distintas. Es un tipo que tiene que inventar algo porque no se queda con lo que hizo. Y entonces ahí hubo un desarrollo interesante desde mi punto de vista, que no logró consensuar con lo que había antes ahí una forma de trabajo. La Universidad Patagonia San Juan Bosco tenía una extensión áulica ahí. Ajá. Y entonces había muchos docentes, una universidad más tradicional. Entonces, ¿cómo transformar algo muy tradicional en algo más modernoso, digamos? Sí. Fue muy difícil, fue muy traumático y de alguna forma parte del fracaso de la gestión del equipo que acompañó a Roberto Domecq está ahí, en cómo vos convencés, digamos, a otras personas para modificar. ¿Vos lo ves como un fracaso?
La universidad va bien, digamos, pero yo desde la perspectiva, claro, desde esa perspectiva, hay cosas, por ejemplo, todo el equipo que está vinculado con ciencias de la Antártida, biología marina, qué sé yo, geología inclusive. ¿Cómo se llama el instituto? Fue un golazo. ¿El instituto que tienen ahí de biología marina, cómo se llama? Claro, no, es el Instituto de Antártida, ajá, Medio Ambiente, y, sí, que incluye cuestiones de cambio climático. Toda la zona sur de América es un lugar excelente para estudiar el cambio climático, claro, porque el cambio también está muy asociado con Antártida. Claro. Entonces, ahora, simultáneamente teníamos carreras como contador, que a lo mejor no se justifica, digamos, claro, pero aportan 1.000 estudiantes, y con 1.000 claro, estudiantes vos financiás a los 30 geólogos. Claro, es increíble porque nosotros conocemos bien, ¿no?, el sistema universitario, estamos en la Radio UBA. Yo creo que no hay nada más conservador que el sistema educativo, ¿no? Digo, más refractario al cambio, y todos se llenan la boca hablando de lo que hay que cambiar, pero en la práctica seguimos como en el siglo XIX, ¿no? Sí, yo creo que la universidad es una institución antigua, uh-huh, digamos, la universidad como la vivimos nosotros o como estudiamos, pero también yo te diría que hay cambios en el mundo muy importantes, digamos, y la universidad nueva, digamos, tiene parámetros de funcionamiento muy diferentes. No, yo hablaba de Argentina, ¿no? No, está bien, pero digamos, en Estados Unidos hay innovaciones fuertes. Se está metiendo en el sistema universitario global, digamos, para llamarlo de alguna forma, instituciones que antes no entraban. O sea, la NASA tiene una universidad, la gente del Silicon Valley tiene otra. Uh-huh. Hay mucho fondo público dando vuelta por ahí y una gestión privada del tema. Estas son universidades muy internacionalizadas, o sea, tienen alumnos de China, alumnos de Japón, uh-huh, docentes de todos lados, y además cambió mucho la mecánica de clase, digamos, que cada vez es menos. Claro. Así que aquí estamos lejos todavía de eso. Estamos muy lejos, ¿no? Sí, hay algunas experiencias que intentan hacerse, pero bueno, es lejos porque, como vos decías, es muy conservador, digamos, desde su forma de gobierno, que no puede claro, modificarse un poco, hasta la forma de conducir, así, de la gestión académica, quiero decir. Ahora podemos escuchar un tema que va a ser alusivo a lo que voy a decir. Después tenemos un ratito para cerrar con Francisco. La agenda, sí, pero yo creo que no solo somos conservadores los profesores, que sería natural, pero también muchas veces los alumnos son conservadores, ¿no? Es algo... Claro. Así que vamos a escuchar El Estudiante, de vieja canción de Pipo Chipolati, y volvemos para la agenda y cerrar con Francisco sobre un poco más de universidades. Tenemos la agenda, ya la facultad está cerrando sus actividades, la semana que viene termina el cuatrimestre. Por un lado, recordar que los alumnos tienen del lunes 10 al martes 11 son las inscripciones a los cursos de verano en las distintas modalidades, distancia, magistral, virtual, intensivo. Pero tenemos el último evento grande del año que estamos involucrados directamente el Departamento de Economía y en particular el Instituto Interdisciplinario de Economía Política y en Baires UA-CONICET, junto con el Research Institute for Development, Growth and Economics, REACH. Hace ya varios años que se organizan estos talleres en diciembre. En este caso tenemos el 10 y el 11 de diciembre workshop on Macroeconomics and Development, Macroeconomía y Desarrollo, donde se presentan distintos paneles con papers sobre temas de desarrollo económico y macroeconomía. El 12 de diciembre hay una jornada de temas de macroeconomía y desarrollo para la Argentina y la región en particular, también con presentación de papers, investigadores de distintas procedencias. Y tenemos el miércoles 12 a las 19 horas un homenaje a uno de los más grandes economistas de la Argentina, fallecido muy prematuramente, Ricardo Sidrausky, quien fue egresado, de los primeros egresados de nuestra facultad, y luego estuvo en Chicago, donde falleció, como decimos, prematuramente, muy joven. Se cumplen 50 años de su fallecimiento este año y se organiza una
un homenaje donde van a estar Juan Carlos de Pablo, Guillermo Calvo y Jorge Katz. Esto es el próximo 12 de diciembre a las 19 horas en el Zoom, nuestra facultad. Y finalmente el 13 de diciembre hay un taller para estudiantes avanzados de carreras de economía, donde van a estar también Jorge Katz y Guillermo Calvo junto con Daniel Heyman y Roxana Mauricio, dando clases para alumnos avanzados de grado. Es un lujo tener a Guillermo Calvo, Daniel Heyman, Jorge Katz y Roxana Mauricio en una jornada, así que claro, esto también está abierto a la participación de estudiantes y se otorgan certificado de asistencia. Así que la semana que viene, 4 días de actividades a pleno en nuestra facultad sobre temas de macroeconomía y desarrollo y el homenaje a Sidrausky. Muy bien. Francisco, entonces, ¿cómo ves el panorama de las universidades en Argentina? Porque cada tanto aparecen iniciativas en universidades de las provincias de ser universidades de punta, hacerse diferentes, ¿no? Me acuerdo que vos alguna vez trabajaste en San Luis con un proyecto, Tierra del Fuego. ¿Qué va pasando con esas iniciativas? ¿Quedan o...? No, yo creo que nacen con mucha innovación, digamos, y después la van perdiendo en el camino, porque de alguna forma van hacia el tronco más convencional y más tradicional, porque tampoco hay una política universitaria. Es muy difícil que impulse, desde un caso particular. Claro, porque en realidad tus criterios, por ejemplo, de acreditación son... ¿Cómo eran tus peleas o tus discusiones con la CONIAU, por ejemplo? Y digamos, discutíamos mucho, pero a la larga vos tenías que armonizar con los estándares y con los criterios. Y entonces, para introducir modificaciones, por ejemplo, en carreras de ingeniería, vos lo tenés que hacer, además de hacerlo más convencional. Ahora, las carreras de ingeniería van a tener que volver a reacreditar todas, creo que de acá al 2020, una cosa así, y hay introducción, algunos cambios en los estándares, o sea que son movimientos, o sea, la CONIAU podría moverse, o sea que, hay pero también universidades en la Argentina públicas son muchas, tienen largas historias, es muy difícil si no surge desde adentro algo, y no es un tema de solamente de hablarlo, o sea, introducir estos cambios es muy complicado, en algunos casos requieren mucha infraestructura, pero bueno, ciencias polares se llamaba la de... Ciencias polares, y otros recursos humanos, ¿no? Y recursos humanos, y preparar esos recursos humanos. Entonces no es lo mismo ser contador, economista o sociólogo o biólogo incluso, que dar clases en una universidad que quiere modificar su pedagogía. Bueno, Francisco, creo que se nos acabó el tiempo. No, muchas gracias. Y me quedé pensando que le cambié el nombre a Sidrausky, es Miguel Sidrausky, era, ¿no? Y un lapsus. Gracias, Francisco. No, gracias a ustedes. El martes que viene nos encontramos, creo que es el último partida doble del año, de este año, y así que nos despediremos con 2 invitados que también han pasado por el programa varias veces, Daniel Heyman y Roxana Mauricio, así que los esperamos el martes que viene en partida doble. Muy bien. Chao. Muchas gracias. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.